de propiedad lo tenía el Ministerio de Vivienda, después cuando se fundó COFOPRI. Los vehículos estaban en el Ministerio de Transporte, los vehículos menores en las municipalidades, el registro de concesiones mineras estaba en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces estaban dispersos en una y otra institución. Cuando se creó la SUNAR, se unificó todo ello. Ahora, nosotros vamos a desarrollar el registro de predios, registro de sociedades, y vamos a hablar algo también del registro de concesiones mineras. En el caso de la historia del registro de predios, nosotros vamos a remitirnos incluso a la época colonial, porque cuando Francisco Pizarro entró como invasor al Perú, lo primero que hizo fue demarcar el territorio, ¿no? Todo Sudamérica, para ver qué le correspondía, e incluso con Hernando, se me dio el nombre, ¿no?, del otro conquistador, Diego Almagro, ¿no?, con los almagristas, tuvieron una discusión, ¿no? Producto de ello también fue que los hijos del hermano de los almagristas mataron a Pizarro. Entonces, la propiedad siempre ha sido un tema discutible, un tema que ha generado conflictos. Y lo mismo pasa en la actualidad. En ese tiempo, lo primero que existió, después de que se consolidó la colonia, fue que el rey de España decretó una cédula real en el que se tenía que dejar constancia no de las propiedades que se inscribían. En la actualidad, cada uno puede buscar que se inscriba tal o cual propiedad, ¿no? El terreno, la casita, etc. Pero en ese tiempo, la forma como uno llevaba el registro de una propiedad o lo relacionaba a una propiedad eran las hipotecas, porque se realizaban préstamos y estos tenían que garantizarse a través de propiedades. Entonces, lo primero que se creó fue eso. Ya posteriormente fue evolucionando y ya se fueron creando formas en el que se dejaban constancia de las existencias de propiedades. Vamos a ver nosotros que el registro de predios, como tal, tenemos que entenderlo como uno de los actos que tiene mayor frecuencia en los registros públicos. Más del 65% del movimiento está referido a predios. Y ahí vamos a hablar de compraventas, de donaciones, de permutas, de subdivisiones, de independizaciones, de habilitaciones urbanas, de hipotecas, levantamientos de hipotecas, diferentes actos que son inscribibles en el registro de predios, incluso arrendamientos. Existe el reglamento de inscripciones de registro de predios, donde nos van a detallar qué actos son inscribibles, porque en realidad no todos los actos pueden ser inscribibles. O sea, hay algunos actos que no se inscriben, pero ahí te detalla de forma específica qué cosas sí se inscriben. El registro de predios dice: son aplicables, los principios registrales son aplicables al registro de predios, los principios registrales contenidos en el Código Civil y en el Reglamento General de los Registros Públicos. Cuando nosotros hablamos de los registros públicos, vamos a hablar de forma genérica de 4 grandes registros. Uno es el registro de predios, otro es el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales y el registro de bienes muebles. Ya, nosotros vamos a hablar básicamente del registro de predios. En el registro de personas jurídicas vamos a encontrar el registro, por ejemplo, de asociaciones, de sociedades, de EIRLs, de sociedades, de diferentes tipos de sociedades. Ya, y ahí vamos a ver diferentes actos. En el registro de personas naturales, de la misma manera, vamos a ver cómo es que las personas naturales pueden inscribir actos, pero como persona natural. Por ejemplo, un otorgamiento de poder, una revocatoria de poder, un testamento, una sucesión intestada, ya, entre otro tipo de actos. En el caso del registro de bienes muebles, principalmente tenemos la inscripción de bienes muebles registrables, que son los vehículos, ¿no? Los vehículos, los automóviles, las camionetas, entre otros. En el caso del registro de predios, ¿cómo vamos a entender nosotros el reglamento de registro de predios? Y aplicable justamente a lo que son las propiedades, ¿no? Las propiedades inmuebles.
Acordémonos que el Código Civil separa, ¿no? La propiedad es inmueble, inmueble. En este caso nos vamos a remitir a todo lo relativo a los inmuebles. El antecedente, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es la organización interna de una partida registral? Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo es que, cuál es la técnica que utiliza Registros Públicos para poder hacer una publicidad? Y hay que entender que Registros Públicos es una organización que se encarga de publicitar los actos que hacen los seres humanos, los ciudadanos, para que esto pueda tener efecto erga omnes, o sea, efecto frente a todo el mundo. Porque se entiende que lo que está inscrito en registros, se entiende que todos lo conocen, todos tienen conocimiento de ello. La regla general es que cualquier persona puede acceder a toda esa información, salvo algunas excepciones, ¿no? Como puede ser testamento, como puede ser el título archivado por motivo de un divorcio, entre otros, ¿no? Que son netamente personales. Pero por regla general es de conocimiento de todo. Cualquier persona puede ir, puede buscar tal o cual partido, quiere saber si tal persona tiene tal o cual propiedad, ya sea inmueble, ya sea mueble, ya sea de persona natural o cualquiera. Entonces, cuando Registros Públicos va a dar una publicidad, se entiende que hay un principio, un primer principio que se llama la publicidad formal. La publicidad formal es aquella publicidad que se va a extender a través de una serie de documentos, como viene a ser la copia literal, como viene a ser un certificado compendioso, como viene a ser un certificado de vigencia de poder, entre otros, ¿no? Lo que se expide casi de forma inmediata. Pero para nosotros tener esa información ha tenido que existir documentos previos. Esos documentos previos son los que van a dar origen a los asientos, ¿no? Y los asientos a su vez van a constituir toda una partida registral. ¿Cómo entendemos esto? Cuando uno tiene una primera inscripción, supongamos que lo inscribe mediante una prescripción, ya una inmatriculación, una primera inscripción, se va a generar un primer asiento. Posteriormente uno lo quiere vender, se va a generar otro asiento. Posteriormente uno lo quiere subdividir. En esa partida se queda ya el remanente, supongamos que tenga 1000 metros y se subdivide en 300 y 700 metros. Se queda en esa partida 700 metros y se va a crear una nueva partida. Y esa partida que se crea va a tener una propia historia. ¿Ya? Entonces, así se van a dar una serie de actos a través de los asientos que se generen. Todos esos asientos que se van a generar, eso constituye una partida registral. Es algo así como una historia clínica del inmueble, ya donde le va a pasar todo. O sea, en una historia clínica, ¿qué pasa? Le han operado de apendicitis, ha tenido un accidente y de repente está perdido un dedo, le han operado del cerebro, entre otros. Ya, eso mismo va a pasar en una partida registral. Ahora, teniendo claro qué es una partida registral, qué es un asiento, vamos a ver cuál es la organización interna de esta partida. En la partida existe un antecedente dominial. Esto está referido al antecedente que ha tenido que tener ese inmueble para que se pueda crear. Por ejemplo, si yo tengo un predio de 20.000 metros cuadrados y he generado una independización, el hecho que yo genere una independización me va a generar una nueva partida registral. Esa nueva partida registral me va a constituir la primera inscripción, ¿no? La primera inscripción, pero que está desprendiéndose de una partida matriz. Entonces, el antecedente dominial es lo que yo tenía antes que tenga esos 1000 metros. Ya, lo que tenía antes. Eso siempre tiene que estar en una partida, salvo que en esa partida no haya ningún antecedente dominial. ¿Cuándo no puede existir un antecedente? Por ejemplo, cuando vayamos a hacer una inmatriculación por prescripción. ¿Y cómo es eso? En registros públicos existe lo siguiente: la realidad registral y la realidad extrarregistral. ¿Cuándo yo entiendo que es una realidad registral? Todo lo que está en información en SUNAT.
Y me refiero, en el caso de predios, cuando yo tengo una base gráfica catastral. Por ejemplo, sabemos muy bien que Ayacucho tiene sus 11 provincias, una de ellas es Huamanga, y sabemos cómo Huamanga está dividido por distritos. ¿Correcto? Pero ahora, les pregunto, ¿todo Huamanga está inscrito? No. No, o sea, el sistema registral que nosotros tenemos no permite eso, a diferencia, por ejemplo, de un sistema Torrens o australiano o el sistema alemán, en el que todo el territorio está de punta a punta, está catastrado. Y eso significa que todo rincón de ese país tiene una inscripción registral. O sea, ahí sí tienen en orden todas las inscripciones de todas las propiedades. Saben a quién le pertenecen la punta del cerro, el río, entre otros. Pero en el Perú no. En el Perú, ¿cómo funciona? Registros Públicos es una institución que va a recibir la información de acuerdo a lo que el usuario le vaya a presentar. Y se va llenando la información. Y por lo tanto se va alimentando también el catastro. Entonces, tenemos que Registros va a ir alimentando su catastro y en función de eso va a tener información. Por eso les decía, cuando no hay un antecedente dominial, simplemente si es que uno va, no sé, de acá a unos 10 kilómetros, a 10 kilómetros de repente cierta porción de terreno no tiene ningún antecedente. Y como yo sé que determinado territorio tiene o no tiene una inscripción, es haciendo una búsqueda catastral. ¿Y con qué hago una búsqueda catastral? Presentando planos y memoria descriptiva al área de catastro de registros. Y ahí me van a informar cuál es su antecedente. Si es que sobre esa búsqueda que estoy haciendo existe alguna partida inscrita o no. Doctor, una aclaración nomás. Sí. Con respecto a la primera de dominio, usted dice que a través, se puede hacer la primera con un trámite de prescripción. Sin embargo, la jurisprudencia, la doctrina nos dicen que cuando no hay historia registral, hay que hacer el trámite de formación de territorio. Y porque para la la prescripción es un ejemplo. Se entiende que para prescripción hay un antecedente registral porque se cancela la partida registral que existía del predio a prescribir. Entonces un poquito de repente esto nos aclara. Bueno, nos vamos a otro tema, ¿no? Pero de todas maneras valga la aclaración. En el caso de la prescripción, existen prescripciones por inmatriculación, cuando no hay antecedente registral, o prescripciones que se desprenden de otra partida. En el caso del título supletorio, siempre existe, en el caso del título supletorio, no existe una inscripción. O sea, no hay ninguna inscripción. Ahí sí es claro. Pero en el caso de la prescripción, puede desprenderse de una partida o no puede desprenderse. O sea, se utilizan esas dos modalidades. Pero lo importante o lo diferente acá es que en la prescripción lo importante es la acreditación de la posesión. O sea, que yo acredite la posesión de un determinado predio. En cambio, en el título supletorio, yo tengo un título pero que me es insuficiente para yo acceder a registros públicos. Y lo que hago es buscar, formar un título. En este caso puede ser notarial o puede ser judicial, para que reemplace y yo pueda acceder a registros. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Bien, entonces, teniendo claro qué es el antecedente dominial, ¿ya? Lo siguiente en una partida registral constituye la descripción del predio, el título de dominio, las cargas y gravámenes. Ahora, puede ser de que un predio tenga una carga o gravamen. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el caso de Yanama, que es un área bastante extensa y hay una habilitación urbana, un proyecto de habilitación urbana que ha sido aprobada, en ese caso existe una carga, un gravamen, que existía en la partida anterior y consecuentemente ha jalado a todos los lotes que se han independizado. Son más de 1000 lotes, 1500 lotes aproximadamente, y a cada partida que se ha independizado los ha cogido, ¿no? Por más que en realidad es un embargo que han hecho por un monto relativamente mínimo, que era algo de 10.000, pero a todas las partidas los ha cogido.
Entonces siempre en una partida va a haber una sección de cargas y gravámenes. Cancelaciones. Bueno, cancelaciones de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, si es que yo voy a anotar una hipoteca, ya esa hipoteca ya estaría dentro del rubro de cargas y gravámenes. Entonces, si es que yo voy a levantar esa hipoteca, lo mismo, ¿no? Constituye la cancelación o el levantamiento de la hipoteca, ¿no? O lo mismo puede pasar con una medida cautelar o cualquier otro tipo. Y bueno, otros diferente a lo que mencionamos, ¿no? Antecedente dominial, descripción del predio, título, alguna anotación específica, ¿no? Por ejemplo, podría ser una declaración de interdicción, ¿no? Donde que se anote de que tal persona no tiene facultades para poder disponer. Aunque eso en realidad va en primera instancia en el registro de personas naturales, ya, porque es una situación personal, ¿no? La incapacidad de una persona. A ver, inscripción en mérito de escritura pública, inscripción a mérito de formulario, inscripción en mérito a mandato judicial. ¿Cómo nosotros podemos inscribir en los registros públicos? Tenemos estas modalidades. El primero es por una escritura pública, ¿no? Por ejemplo, se podría hacer una compra-venta y esa compra-venta, ¿no? El parte notarial es mérito suficiente para que el registrador pueda calificar, empezar a calificar. En uno u otro caso puede variar. Por ejemplo, si es que yo voy a transferir la totalidad de un predio, en ese caso me basta solamente la escritura pública, el parte notarial, para que el registrador pueda calificar y pueda proceder a inscribir si es que todo está ok. Pero en un caso de una independización, no. En una independización se tiene que presentar el parte de la escritura pública, se tiene que presentar el FUA, el formulario, el FUJU, ¿no? El formulario que se ha presentado a la municipalidad, la resolución que aprueba la subdivisión, los planos y la memoria descriptiva. En el caso del formulario notarial, bueno, acá estamos en otro supuesto de documentos que se presentan mediante formulario. En este caso, si nosotros presentamos, por ejemplo, una declaratoria de fábrica, ¿no? Se presenta el formulario y se tiene que legalizar las firmas de los propietarios y del ingeniero, ¿no? Es otra forma de cómo yo voy a presentar un título a registros y el título va a ser calificado por el registrador. Inscripción en mérito a mandato judicial. Bueno, en este caso se va a tener que presentar copias certificadas de la resolución que va a ordenar el acto inscribible, ¿no? Puede ser una nulidad de acto jurídico, ¿no? Entre otros. Inscripción a mérito de laudos arbitrales. Bueno, de la misma manera, ¿no? En el arbitraje institucional o ad hoc deberá presentarse copia certificada de la resolución arbitral, con la constancia de notificación a que se refiere al artículo 59 del decreto legislativo 1071. Y el último es inscripción a mérito de acto administrativo. También se pueden realizar inscripciones a méritos de acto administrativo, ¿no? Se presentará copia autenticada de la resolución administrativa expedida por funcionario autorizado de la institución que conserva en su poder la matriz, se exceptúan los supuestos en que tales actos administrativos, conforme a ley del procedimiento administrativo general, no tengan carácter ejecutorio inmediato, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una subdivisión se presentaría la resolución, ¿no? Original, o en este caso también puede ser una copia autenticada, pero por el funcionario de la institución. En esto hay que tener claro, porque en realidad la regla general es que lo tiene que presentar el funcionario o la autoridad que tiene en su poder, ¿no? Que va a conservar la matriz. Y tiene que ser mediante una copia certificada. ¿Qué diferencia hay entre una copia certificada y una copia legalizada? Cuando hablamos de una copia legalizada, estamos hablando de la verificación de la identidad o corroboración con el original y la copia. Nada más. En la copia certificada se verifica la autenticidad de la misma, pero además se le incorporan datos de dónde se está extrayendo esa copia. O sea, de qué folios, de qué expediente. O sea, datos que me indiquen de dónde yo estoy extrayendo esa información.
Inscripciones referidas a la descripción del predio. La inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al registro. Se realiza con la primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta. ¿No? En este caso, la inmatriculación, como les decía, es la primera inscripción que se va a realizar en el registro de predios. El primer acto por el cual vamos a inscribir, salvo disposición distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser una disposición distinta? Una disposición del mandato judicial, donde que ordene la inscripción. O sea, y a veces pasa que el juez te manda a ordenar una medida cautelar de un predio que no está inscrito. No se puede inscribir, pero si el juez dice que sí, si se inscriba, bajo responsabilidad del juez, se tendrá que inscribir. ¿No? Porque cuando yo voy a anotar una medida cautelar o alguna anotación judicial, se tiene que hacer sobre la partida de un predio ya existente. La naturaleza del predio, ¿qué se consigna ahí? Se me consigna la naturaleza del predio, indicándose si es urbano o rústico. En este último caso, si es rural o eriazo. El departamento, provincia, el distrito donde se encuentra. Para el caso de predios urbanos, se tiene que consignar el área, linderos, medidas perimétricas, colindancia, la calle y numeración, así como cualquier otra circunstancia que sirva para distinguirlo. Inscripción de habilitación urbana. ¿Qué entendemos nosotros por habilitación urbana? La habilitación urbana es todo aquel proceso de transformación de una tierra para que se convierta legalmente en habitable, en una tierra donde que puedan las personas vivir, ¿no? Con ciertas condiciones que exige la ley. Y en este caso tenemos predios eriazos que se transforman, ¿no? Se convierten. Lo normal es que debería realizarse eso en cualquier inmueble que se quiera habitar por seres humanos. Pero lo que pasa es que en la práctica las personas lo que hacen es ocupan el predio, construyen o se dividen como sea y después quieren hacer la habilitación urbana. O sea, esa no es la modalidad. La modalidad debería ser al revés. Bueno, ejemplos de eso son empresas como Los Portales, Centenario, ¿no? Que ellos primero te habilitan un área determinada, tiene la pista, vereda, agua, desagüe, los servicios básicos, lo lotizan y después empieza a vender. ¿No? Pero en el Perú, por la informalidad, se hace al revés, ¿no? Primero ocupan y después solicitan todos los servicios básicos. Y bueno, y en realidad es un gran problema en el país porque eso genera desorden, genera congestión. No hay una proyección de cómo va a ir creciendo la ciudad. En estos últimos tiempos se habla del derecho a la ciudad, que implica que la ciudad también tiene derecho a cómo va a ir desarrollándose y cómo va a ir creciendo. En Ayacucho tenemos un claro ejemplo de lo que las autoridades no hacen por una proyección a futuro. ¿Qué tenemos? El ejemplo claro es el transporte. La congestión vehicular que se genera porque no hay las calles adecuadas, los anchos de vía que corresponden. Hay un ancho de vía mínimo. Y en realidad cuando uno va a ir por San Juan, va a ir por Nazarenos, por diferentes lugares, a veces hay lugares donde que solamente entra un vehículo. Y por norma, la pista debe medir 11,70 como mínimo. Siempre y cuando no haya una proyección de parte de la municipalidad provincial de que hayan ampliado esas vías. Porque acuérdense que quién es la autoridad competente para verificar el tema del crecimiento urbano, de la expansión urbana, es la municipalidad provincial. Pero en Ayacucho no ha habido eso. Y en realidad no es solo responsabilidad de las autoridades actuales, sino es responsabilidad de las autoridades que hemos tenido hace 20, 30, 40 años atrás, que no han tenido una proyección para futuro, viendo que la población iba a crecer. Y es por eso que tenemos que cuando llegamos a una calle nos chocamos con una pared. Tenemos que doblar. No hay acá círculos viales que puedan generar una mayor circulación de los vehículos, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que debería haber en realidad respecto a una habilitación urbana. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos
La única, para refrescar, no, la única habilitación urbana, con todos sus requisitos, y sin que haya todavía la norma, fue la urbanización Mariscal Cáceres, que hizo la universidad. La única en el caso. Sí, claro, hay excepciones. Por ejemplo, en Lima también ha sufrido ese mismo fenómeno. El único sector de repente que ha crecido de forma ordenada con una habilitación urbana es Villa Salvador. Porque eso ustedes lo van a ver en el mapa, y en realidad llegan a ver el mapa, y en realidad la zona de Villa Salvador es la parte que está más ordenada. Y después en otros distritos, todo un serpentín de calles. Bien, ¿cómo se entiende la habilitación urbana? Esa transformación de tierras ariasas a lugares donde sean habitables. En el reglamento de registros nos hablan de la ley 29090. ¿Ya? Esta norma está referida a la ley de habilitaciones urbanas. Hay varios procedimientos, pero vamos a hablar básicamente del principal, que es la primera inscripción registralmente, ¿no? La inscripción de la anotación del proyecto de habilitación urbana. Y la segunda etapa vendría a ser la recepción de obras. Se entiende que la municipalidad debería aprobar la habilitación urbana donde quede la conformidad que tienen las calles adecuadas, los anchos de vía correctos, las veredas, de acuerdo al área, un porcentaje destinado a parques, jardines, a salud, a educación, ¿no? Para que se construyan los colegios, las postas, entre otros. Ese proyecto se va a inscribir como una anotación preventiva de habilitación urbana. En los casos de habilitaciones urbanas aprobadas que no cuentan con autorizaciones previstas en el párrafo anterior, podrá anotarse preventivamente el proyecto de habilitación urbana. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Lo que les comenté, ¿no? La primera inscripción referida al proyecto de habilitación urbana. Ahora, cuando yo inscribo ese proyecto de habilitación urbana, eso no es una inscripción definitiva. Eso quiere decir de que esa inscripción puede desaparecer para futuro, puede cambiar, porque para la habilitación se dan plazos. La municipalidad le va a dar plazo de 2 años, ¿no? De 1 año, para que puedan ejecutarse las obras. Entonces, cuando nosotros tenemos la habilitación urbana aprobada como proyecto, dice, supuesto en cual ningún caso se preindependiza. Eso está referido a que en ningún caso se va a generar una anotación definitiva. Los lotes de la habilitación urbana. Ahora, pero lo que sí se genera es anotaciones preventivas de cada lote. Eso sí se puede generar. Yo hago la habilitación urbana, pero a su vez genero la preindependización de cada uno de los lotes. Y en la segunda etapa está referida a la recepción de obra. Y en la recepción de obra, ¿qué es? Cuando la municipalidad da la conformidad de que se han ejecutado todas las obras viables para la habilitación urbana. Preindependización. La preindependización de los lotes que integran la habilitación urbana se efectúan en mérito a los documentos señalados en los literales B y C del artículo 35. Se realizará la preindependización, no se realizará preindependización alguna cuando se trate de proyectos de habilitación urbana de lote único. Cuando la memoria descriptiva no contenga la descripción literal del área, linderos, medidas perimétricas y colindancia de lotes, se presentará por el propietario el documento que contenga dicha descripción sin necesidad de certificación de firma. La independización. Miren, en el caso de la habilitación urbana, ¿ya? Generalmente se realizan varios lotes. ¿Ya? Varios lotes se van a generar de forma independiente. Cuando nosotros vamos a hablar de independización, es aquella técnica registral por el cual se va a desglosar, ¿ya?, un predio y va a generar una nueva partida. Lo importante de acá es que se va a generar una nueva partida, se va a independizar. Es el acto que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante, de una desmembración de terreno con modificación o sin ella. O sea, la independización se puede hacer tanto en propiedades, no en terrenos horizontales, como en terrenos
¿no? Propiedad horizontal, nos referimos a los departamentos, a las construcciones. En realidad, eso se puede hacer en una casa también, cualquiera, ¿no? Una persona que tiene su casita de 2 pisos, quiere inscribir cada piso, ¿no? Para poder otorgárselo a uno y a otro hijo. Entonces inscribe la declaratoria de fábrica, que se hace mediante un expediente técnico que es elaborado por el ingeniero, en el que ahí se va a detallar cuál es el área que se va a desmembrar de cada uno, cuáles son las áreas comunes, cuáles son los departamentos que se vayan a generar, ¿no? Los aires que vayan a quedar. Entonces se presenta eso, que eso también tiene que ser aprobado por la municipalidad distrital correspondiente. Ahora, el registrador al independizar señalará que el terreno independizado formó parte de otro inscrito anteriormente. A eso nos referimos con antecedente dominial. Asimismo, dejará constancia en la partida matriz de la independización realizada. O sea, tanto en la partida que va a generar la nueva partida que se va a independizar, hay que mencionar cuál es el antecedente. Así como en la partida, ¿no?, del cual se ha desmembrado, se va a tener que consignar cuál es la partida que se está generando, ¿no?, producto del desglose de esa área. En caso que el terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, debe describirse la fábrica correspondiente a cada lote a independizar. Tratándose de partidas provenientes de otras, en la partida que se genere se procederá a trasladar las cargas y gravámenes vigentes. En este caso es lo que les comenté del caso Yanama, ¿no? Como en la matriz había una anotación de un embargo, se ha generado la habilitación y a su vez todas las independizaciones, todas las partidas independizadas han corrido con la suerte de tener esa carga de la partida matriz. Acumulación. ¿Qué vamos a entender nosotros por la acumulación? Es una técnica registral diferente, contraria a la independización. Mientras en la independización hay una desmembración, en la acumulación es diferente. Se van a generar en una sola partida más de 2 predios. Ahora, para que se genere esto también hay requisitos, porque tiene que haber continuidad entre los predios. Tiene que ser del mismo propietario. A ver. La acumulación es el acto registral que tiene por objeto constituir una nueva unidad inmobiliaria y se efectúa comprendiendo en una sola 2 o más partidas independientes relativas a otros tantos predios. Se realiza abriendo una nueva partida registral y cerrando las partidas de los predios acumulados mediante anotación que consigne la partida en la cual quedan acumuladas. A ver, sobre este caso en particular, yo tenía un problema ya en el jurado electoral especial. ¿Qué pasaba? De que tenía un inmueble que estaba dividido en 7 unidades inmobiliarias. Ya. Yo realicé la acumulación de esas 7 unidades inmobiliarias y la consecuencia es que esas unidades, esas partidas, tienen que cerrarse. Pero ¿qué pasa? Registros también puede fallar y puede seguir publicitando partidas que ya se encuentran cerradas. Entonces, en ese caso, las partidas, por más que aparezcan, al costado aparece si se encuentra activa o se encuentra cerrada. Entonces, cuando ustedes hagan una búsqueda de las partidas, tienen que verificar si el estado, ¿no?, que aparece al costado, si se encuentra activa o se encuentra cerrada. Porque normalmente la partida se cierra y ya no debería aparecer en una búsqueda, porque ya es una unidad inmobiliaria inexistente. Declaratoria de fábrica. Bueno, la declaratoria de fábrica, ¿qué viene a ser la declaratoria de fábrica? La declaratoria de fábrica es aquel acto por el cual se va a declarar la construcción en un inmueble. O sea, si un inmueble tengo 5 pisos, 3 pisos, 2 pisos, ¿no?, la declaratoria de fábrica me permite inscribir que un predio tenga tanta construcción. Y para eso se presenta
el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, el certificado de factibilidad de anotación de los servicios que se anotarán preventivamente a solicitud del propietario, en el rubro B de la partida registral del predio, en la forma previa a la inscripción de la declaratoria de fábrica y siempre y cuando se encuentren vigentes. Ahora, la anotación preventiva no es obligatoria. No es obligatoria. La falta de anotación preventiva de los documentos previos no impide la inscripción de la declaratoria de fábrica. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por el reglamento interno? El reglamento interno es una forma de un estatuto cuando existe propiedad horizontal. Y cuando me refiero a propiedad horizontal, me refiero a que tengo un predio en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso. Toda propiedad donde exista propiedad intransferible, si los hubiere, el régimen de la junta de propietarios y la referencia de que los demás datos constan en el título archivado. En este caso, los alcances de la publicidad. Ahora, en el 2015 hubo una modificatoria al Código Civil en el que modificaron el artículo referido a la fe pública registral. Y la fe pública registral estaba entendido a que todo lo que está publicitado en los registros públicos se entiende como cierto y válido. Pero con esa modificatoria señalaron que no bastaba con que se verifique lo que estaba publicitado, lo que estaba en la partida registral, sino se extiende al título archivado, o sea, a los documentos que dieron origen. Y el título archivado, ¿por qué está conformado? Puede estar conformado por la escritura pública, por el parte judicial, por el laudo arbitral, por el acto administrativo, ¿no?, consentido. Está constituido por el plano, las memorias descriptivas, los formularios con firmas certificadas, entre otros. O sea, ¿qué quiere decir? De que la fe pública implica también la verificación de todos esos documentos. Ahora, eso en su momento tuvo una serie de críticas y cuestionamientos, porque en realidad se entiende que los registros públicos ya no tendrían ningún filtro de calificación o verificación de lo que están escribiendo. Porque si es que se le va a cargar al usuario para que pueda verificar eso, incrementa los costos para que se puedan generar transacciones. Incrementan costos porque, les pregunto, ¿todas las personas tienen conocimiento cómo se maneja la información registral? No. ¿Todos los abogados tienen conocimiento de cómo se lee un título archivado, qué cosa es lo que contiene? A veces la relación para poder verificar otros títulos archivados, por la misma forma como uno va a verificar la partida registral. No. Entonces, era una suerte en el que, ¿sabes qué? Si es que el error existe, sí o sí, registro público se lava la mano porque cada persona tiene que revisar el título archivado. Y la pregunta está en que qué tan bien vayan a revisar el título archivado. Y si es que todas las personas van a acceder a ello. Y en la práctica no acceden. No lo verifican en su gran mayoría. Simplemente tienen la copia literal donde se acredita la propiedad y proceden a realizar la transferencia. Y ese es un gran riesgo básicamente para el usuario. En este caso, los registros deberían asumir esa responsabilidad y en realidad debería haber un seguro de parte de los registros para dar esa garantía de lo que está publicitando. Porque si no, eso genera retraso. Genera retraso y eso es lo que no se quiere en una sociedad. Lo que se quiere es que haya mayor dinamismo, haya mayor movimiento. Bien, transferencias de propiedad. Contenido del asiento de inscripción de compra-venta. El asiento de inscripción de compra-venta se consignará la circunstancia de haberse pagado total o parcialmente el precio. Ahora, ¿por qué es importante que se señale eso? Claro, normalmente cuando uno va a verificar una partida, va a encontrar de que el precio se encuentra totalmente pagado. Ahora, eso nos sirve a nivel de la notaría para verificar a cuánto precio se está vendiendo posteriormente y si es que le corresponde pagar el impuesto a la renta. Ahora,
cuando no se paga en su totalidad, se va a generar una hipoteca legal sobre la diferencia. O sea, si es que un predio me costó 100.000 y solamente le estoy pagando 50.000 y los otros 50.000 lo voy a pagar en 24 meses, la ley automáticamente dice que sobre esa diferencia se genera una hipoteca legal. Y si es que no se paga la totalidad, el registrador va a tener que inscribir una hipoteca legal sobre el predio. A ver, donación. Ahora, sobre la compra-venta les quería hacer mención de lo siguiente. Es importante que cuando se vaya a transferir no la totalidad, sino una parte, y en este caso me estoy refiriendo a que vayamos a transferir acciones y derechos. Las acciones y derechos implica de que yo voy a transferir cuotas ideales. Por ejemplo, si yo tengo un predio, la totalidad del predio, y quiero transferir el 50% de las acciones y derechos, voy a transferir la cuota ideal respecto al 50%. Entonces, en este caso, cuando se haga la minuta, siempre tiene que señalarse el porcentaje respecto a la totalidad. Hay varios casos en los que se señala solamente respecto, por ejemplo, si yo solo tengo el 50% y voy a transferir mi otro 50%, o sea, en la práctica el 25%, y yo señalo, teniendo el 50%, señalo, voy a transferir el 50% de todo lo que tengo, que en otras palabras es el 25%, ¿no? El 25%. Si yo voy a redactar de esa manera, está mal. Lo que tengo que hacer es redactar siempre sobre la totalidad. Si tengo el 50%, voy a transferir el 25% de las cuotas ideales de todo el predio. Ahora, en la donación. La donación se hace en mérito de una escritura pública. En el asiento se hará constar el valor del bien donado. Ahora, es importante que también se señale el valor del bien donado. He visto en algunos casos, y con justa razón los registradores observan, que no se le ha puesto una valorización. Pero la persona dice, pero si no me costó nada, no pagué nada por eso. Pero la norma señala que hay que señalar una valorización. Si es que el predio vale 1 sol, hay que señalar que cuesta 1 sol. Si que cuesta 1.000.000, hay que señalar que cuesta 1.000.000, por más que sea donado. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta respecto al registro de predios? Para pasar al registro de sociedades. Ninguna pregunta sobre predios. Ya, ahora pasamos al registro de sociedades. Bueno, el registro de sociedades es parte del registro de personas jurídicas. Ya, el registro de personas jurídicas, dentro del registro de personas jurídicas encontramos al registro de sociedades. Cuando hablamos de registro de sociedades nos remitimos básicamente a las sociedades que están señaladas en la Ley General de Sociedades. A ver, ¿cuáles son los principios que se aplican en este registro? Es el principio de especialidad. El principio de especialidad está referido a que por cada persona jurídica se abre una nueva partida. O sea, todo se hace en función a la persona jurídica. La fe pública registral, bueno, lo que ya les comenté, ¿no? Y el principio de tracto sucesivo está referido a que tiene que haber una secuencia. ¿Cómo entendemos este principio? Para yo pasar del primer al tercer piso, tengo que pasar necesariamente por el segundo. O sea, hay una consecución, hay una secuencia que yo tengo necesariamente que seguir. Por ejemplo, si... ¿Cuál es tu nombre? Judith. Rocío. Marco, ¿no? Judith, Rocío, Marco. Supongamos que Judith es la gerente de una empresa. Ya. Judith es revocada.
¿ya? Y después se le va a nombrar a Rocío y finalmente se le va a nombrar, perdón, a Marco, ¿no? A Marco. Entonces, si es que nosotros vamos a inscribir lo siguiente: Judith es revocada, se le nombra a Rocío, y después Rocío es revocada y se le va a nombrar a Marco. Hay una secuencia. Si es que vamos a presentar primero el nombramiento de Judith, perfecto, y después yo presento la revocatoria de Marco y posteriormente la revocatoria de Rocío, no hay un orden, no hay una secuencia. Entonces lo que va a pedir el registrador es que se tache uno de los títulos. En este caso se va a tener que tachar el título de Marco, porque previamente se va a tener que inscribir el nombramiento de Rocío. Eso es parte del tracto sucesivo y eso también es parte de la compatibilidad de títulos. O sea, significa de que yo no puedo presentar la inscripción de algo, esto también está referido al principio de prioridad. O sea, ¿qué significa el principio de prioridad preferente? Que el primer título que se presenta es el primer título que va a tener el grado de calificación. Y yo no voy a poder calificar el segundo sin que previamente haya verificado el primero. Salvo que no existe incompatibilidad. Salvo que no existe incompatibilidad. Pero si existe incompatibilidad, previamente tendrá que inscribirse en la inscripción de Judith, después de Rocío y finalmente de Marco. Ya, a eso está referido el principio de tracto sucesivo. Y lo mismo puede ser, si es que yo voy a presentar la constitución de una empresa, el primer acto justamente tiene que ser ese. Yo no puedo presentar primero la modificación de estatuto. No, primero tiene que ser la constitución de la empresa, o sea, la apertura que le da vida a una persona jurídica, que es la inscripción en los registros públicos de una empresa determinada, o cualquier persona jurídica. ¿Cuáles son los actos inscribibles en el registro de sociedades? El pacto social incluye el estatuto y sus modificaciones. En el estatuto podemos modificar el capital, podemos modificar las facultades del gerente general, ¿no? A veces al gerente general se le puede dar facultades para que pueda celebrar contratos hasta cierto monto, o podemos señalar que lo puede firmar con otro gerente o con otro apoderado en forma conjunta. Todo ello se hacen las modificaciones de estatuto. Las resoluciones judiciales o arbitrales sobre la validez del pacto social inscrito, asimismo las que se refieren a sus modificaciones o a los acuerdos o decisiones societarias inscribibles. El nombramiento de administradores. Cuando me refiero al nombramiento de administradores me estoy refiriendo al gerente general o a los directores, liquidadores o cualquier representante de la sociedad, su revocación, su renuncia, su modificación o sustitución de los mismos, los poderes, así como su modificación y en su caso su aceptación expresa, la revocación de sus facultades, la sustitución, delegación y reasunción de las mismas. La delegación de facultades y atribuciones de los órganos sociales, la emisión de obligaciones, sus condiciones y sus modificaciones, así como los acuerdos de la asamblea de obligacionistas que sean relevantes con relación a la emisión de su ejecución, las resoluciones judiciales o arbitrales referidas a la sociedad, las resoluciones judiciales o arbitrales que afecten las participaciones sociales, la fusión, la escisión, la transformación y otras formas de reorganización de sociedades. Bueno, la disolución de los acuerdos de los liquidadores, los convenios societarios, los convenios que versen sobre participaciones o derechos que corresponden a los socios, establecimiento de sucursales y todo acto inscribible vinculado a estas. En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos registrales o cuya inscripción prevean las leyes o este reglamento. Bueno, en este caso también se pueden realizar las fusiones, ¿no? Fusiones de empresas. Hay dos tipos de fusiones: la fusión que generan una nueva persona jurídica, ¿ya? O la fusión por absorción.
en el que se extingue una persona jurídica y todo el bloque patrimonial pasa a constituir parte de la sociedad absorbente. A ver, anotaciones preventivas, modificaciones del estatuto, aumento de capital. Ojo que el aumento de capital se hace siempre por escritura pública e implica también una modificación del estatuto. Siempre es una modificación del estatuto el aumento de capital. El importe y la modalidad del aumento, el número de acciones creadas o en su caso emitidas o su clase, el nuevo texto del artículo o artículos pertinentes al capital social, cualquier otra información que la ley o el reglamento exija. Así como hay aumento de capital, también hay reducción de capital. Si una empresa puede reducir su capital, porque en el aumento se puede aumentar por aporte de los socios, por capitalización de utilidades, por capitalización de créditos, ¿no? Porque de repente alguien o alguno de los socios realizó un préstamo a la empresa y la empresa no puede pagarlos, entonces se generan nuevas acciones, dándole nuevas participaciones o acciones a favor de la nueva empresa, del nuevo socio o del socio a quien se le tiene un crédito. Ahora, en el caso de las sociedades hay que conocer que hay sociedades, las principales son las sociedades anónimas, ya estas son las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas o la sociedad anónima pura, y por otro lado las CSRL, ¿no? Las sociedades de responsabilidad limitada. En el caso de las sociedades anónimas, la más común y frecuente es la sociedad anónima cerrada, la conocida como SAC, y la otra es la SRL, las sociedades de responsabilidad limitada. Entre una y otra hay algunas diferencias. Por ejemplo, las sociedades anónimas posteriormente no son inscribibles las acciones. ¿Y dónde se manejan en todo caso las acciones? En un libro de matrícula de acciones, en la misma empresa. A diferencia de las SRLs, donde se manejan participaciones, y las participaciones sí son inscribibles y se tienen que publicitar en los registros públicos. Generalmente las SRLs tienen una connotación más familiar, ¿no? La SAC tiene una connotación más abierta, no necesariamente familiar, porque hay más facilidad de poder transferir las acciones. Lo puede hacer